Continuamos con este cuarto tema, el de la percepción social y atribución en su parte 2. Vamos a hablar de modelo de covariación. Este entiende a las atribuciones favorecedoras del yo como un proceso cognitivo y su explicación está en el procesamiento de la información. Para Ross y Fletcher, en el 1985, estos sesgos parten de procesos cognitivos y motivacionales. Las personas son racionales y racionalizadoras. Algunas veces explican y otras justifican. Hablemos de esquemas causales. Para Kelly, propone la existencia de los esquemas causales cuando la información es insuficiente o está distorsionada. Un esquema causal es una concepción general que la persona tiene sobre cómo interactúan un determinado tipo de causas para producir un tipo de efecto concreto. Hay dos tipos de causas. 1. Las causas suficientes múltiples, ejemplo, la desestimación. Y 2. Las causas necesarias múltiples. En ambos esquemas se aplica el principio atributivo de aumento. El papel de una causa para producir un efecto aumenta si existe una causa inhibitoria en el momento en el que se produce el efecto. Hablemos de errores y sesgos atributivos. Un error fundamental o sesgo de correspondencia. La tendencia a atribuir la conducta exclusivamente a disposiciones del actor y a ignorar el poder de los determinantes situacionales de la conducta y sobreestimar el grado de consistencia de la conducta de los individuos a través de las diferentes situaciones. Para Nisbet y Roth, 1980, la tendencia de sobreestimar los factores o disposiciones personales frente a las influencias situacionales como causa de la conducta. Este sesgo se explica por determinantes, como pueden ser cognitivos y socioculturales. Hablemos de la infrautilización de la información de consenso. El estudio de MacArthur permitió observar que la información de consenso explicaba menor parte de la varianza que las obras de dos fuentes de información, la distintividad y consistencia. Para Robbins y Beer, en el 2001, es posible que el efecto positivo de las atribuciones de autoensalzamiento se produzca a corto plazo, pero no a largo. Hablemos del efecto actor-observador. Para Heidegger, en el 1958, este advierte la tendencia a hacer atribuciones asimétricas, en función de que se realice como actor u observador de la conducta. En el 1972, para John y Nisbet, estos dicen que una tendencia persistente del actor a atribuir sus acciones a las exigencias ambientales, mientras que el observador tiende a atribuir esas mismas acciones a disposiciones personales estables. Se han dado varias explicaciones que están centradas en diferencias en el nivel de información entre el actor y observador y variaciones del punto de vista o perspectiva. También se han explicado, aunque son de menor relevancia, centradas en el origen motivacional y lingüístico. Para Stone, en el 1973, hay una explicación perceptiva. Y dice que cuando las personas perciben una situación desde un ángulo distinto al mostrado anteriormente, pueden cambiar sus atribuciones. Para Nisbet y Roth, en el 1980, dicen que hay una manipulación, la denomina saliencia, que podemos pensar que la perspectiva usual, como un elemento de la composición del grupo, influye en dicha saliencia y en la percepción de la influencia causal de una persona determinada. A continuación hablemos de intervención de aspectos motivacionales. Pueden surgir de la distinción entre uno mismo y los otros. Es probable que los
que las atribuciones del actor estén más motivadas por el deseo de mantener la propia autoestima que las heteroatribuciones del actor que estén más motivadas por el deseo de mantener la propia autoestima que las heteroatribuciones del observador. El actor está más dispuesto a hacer atribuciones disposicionales o internas ante el elogio y atribuciones situacionales por algo de lo que se considera culpable. El efecto actor-observador plantea ciertas dudas cuando hay implicados resultados positivos y negativos en lugar de neutros y que existen diferencias culturales. Hablemos de consecuencias de las atribuciones. Estas pueden tener consecuencias cognitivas o afectivas, que influyen en las expectativas y la conducta de las personas. El modelo atributivo de la motivación y la emoción, según Weiner, se basa en la influencia que las atribuciones producen en el pensamiento, los sentimientos y el comportamiento de las personas. Hablemos de la teoría de la motivación de logro, de Weiner. Está basado en las teorías de expectativa-valor, las expectativas sobre la probabilidad de éxito y la importancia del objetivo de logro determinan conjuntamente la decisión de realizar una acción. Difiere del modelo de Atkinson. Weiner concibe a la persona como un científico, cuyo objetivo es la comprensión de la acción en la cual influyen las emociones ya experimentadas. En su teoría inicial, Weiner considera que las respuestas afectivas, o sea, incentivos, como las expectativas al respecto, dependen de la dimensión del locus de casualidad de Weiner, el cual la entiende como la medida en que una acción o sus resultados son atribuidos a factores internos o externos y de la dimensión de estabilidad. Analiza las atribuciones a partir de sus dimensiones causales, que son propiedades que resaltan los aspectos en que se parecen y se diferencian las causas. Y hay una taxonomía básica de Weiner que está formada por el locus de estabilidad en el 1958, la estabilidad en el 1971 y la controlabilidad en el 1979. Los sentimientos surgen de la forma en la que se evalúa o contribuye un resultado. Establece la aproximación entre lo cognitivo y emocional, y en su modelo. Afirma que existen dos tipos de emociones, unas que dependen de la atribución y otras que no. Tras un acontecimiento, se produce una reacción general, positiva o negativa, dependiendo de que el resultado de un acontecimiento sea un éxito o un fracaso. Luego, es dependiente del resultado e independiente de la atribución. Por tanto, primero se valora un resultado y luego se busca una atribución causal que genera todo el conjunto de las diferentes sensaciones. Siguiendo los trabajos de Weiner, Russell y Lerman, en cuanto al resultado de las acciones, el éxito se ha asociado a sentimientos de bienestar, felicidad, placidez, satisfacción, y el fracaso a sentimientos de insatisfacción, infelicidad y falta de alegría. En las emociones relacionadas con la atribución, algunas causas específicas generan emociones especialmente intensas, como son las relacionadas con la capacidad, el esfuerzo, la dificultad de la tarea, etc. La dimensión de locus, de casualidad, se relaciona con sentimientos de autoestima y orgullo o vergüenza. La contrabilidad se asocia a emociones vinculadas a las relaciones sociales, como son culpabilidad, vergüenza, orgullo, etc. El modelo atributivo sobre la motivación y la emoción de Weiner en el 1986 comienzan con el resultado de la acción de una persona,
Positivo si alcanza su meta y negativo si no. Sentimientos dependientes del resultado. Pueden ser la felicidad o frustración, por ejemplo. Si el resultado es negativo, se pone en marcha el proceso atributivo, considerando, en primer lugar, los antecedentes causales, o sea, las fuentes de información causal, las reglas, los sesgos de atribución, etc., que influyen en la realización de una atribución. El siguiente paso son las dimensiones causales, locus de casualidad, estabilidad y contralabilidad. Tras esto aparecen las consecuencias psicológicas relacionadas con las expectativas futuras y las emociones provocadas por la atribución, que a su vez determinan las consecuencias conductuales en un ámbito específico. Para Martinko y Thompson, en 1998, propusieron una síntesis del modelo de Kelley y de Weiner, aunque no incluyeron la contralabilidad de este último. Un doble análisis permite estudiar la atribución del comportamiento de logro, autoatribución y heteroatribución, la posibilidad de categorizar mejor las explicaciones naturales de la acción, completa la explicación de algunos sesgos atributivos y añade información que mejora el uso terapéutico de la atribución.